Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días desde aquí hasta Valsequillo. Muy buenos días, Ricardo. Y verdaderamente es un acierto estar transmitiendo desde Ciudad Universitaria 2 en el Ecocampus de Valsequillo. Una nueva etapa No, que se pues abrió gracias, la semana gracias por estar pasada. acá, Doc, y compartirnos todas sus investigaciones. ¿De qué nos va a hablar el día de hoy? Bueno, yo quería hablar hoy sobre una enfermedad que se considera una enfermedad victoriana, que estuvo de moda en Europa, digamos, y que recorrió el territorio europeo entre 1888 y 1890, y que también llegó a territorio mexicano y a la ciudad de Puebla. Y justamente de esta enfermedad, digamos, victoriana, que vuelvo a repetir, estuvo muy de moda en su época, digamos, con todas las consideraciones, y estamos en el apogeo del periodo victoriano, y que, digamos, se trató en realidad de una epidemia o pandemia de influenza diferente a la de 1918. La de 1918 fue caracterizada, digamos, como un virus tipo o subtipo H1N1. Acá estamos hablando de un subtipo, de una influenza subtipo H2N2. Digamos, a lo mejor mucho más suave, pero de una gran morbilidad, de una, digamos, un contagio verdaderamente acelerado. Bueno, se ha discutido mucho cuál fue el origen de esta epidemia o de esta pandemia, de esta enfermedad. Lógicamente estamos hablando, igual que la influenza de 1918, con un origen aviar, y por lo tanto se la ubica como punto de partida en China en el año 1888, pero digamos lo interesante es que tanto en Uzbekistán como en Canadá, ya para mediados de 1889 se van a encontrar información, y lo mismo que en octubre de 1889. Por eso inclusive, como es a partir de San Petersburgo que comenzó a expandirse sobre el territorio europeo y americano, se la conoce normalmente como gripe rusa. Pero en realidad no fue gripe rusa, fue una pandemia, digamos, que no tuvo su origen en Rusia, sino que tuvo su origen en el lejano Oriente. Una de las características más interesantes de toda esta situación fue la rápida difusión que tuvo por todo el territorio de la Europa mediterránea y de la Europa del Norte. Estamos hablando ya de la época de los ferrocarriles, a diferencia de la segunda epidemia de cólera de 1850, en donde todavía los ferrocarriles no cubrían la mayor parte de Europa. Para este periodo, 1889, nosotros nos vamos a encontrar con que el ferrocarril fue el transporte fundamental para la difusión de la mayor parte de las enfermedades, y entre eso nos vamos a encontrar justamente con esta enfermedad victoriana o influenza H2N2. Pero no solamente es el ferrocarril, sino la gran revolución en el transporte marítimo, es decir, ya la incorporación desde 1860-65 del vapor, que normalmente un transporte entre Inglaterra y Nueva York, digamos, duraba 3 semanas, 2 semanas y medio, y ahora en una semana ya se hace el transporte. Por lo tanto, la difusión fue verdaderamente extraordinaria. Estamos también en un periodo en el cual los movimientos de población, me refiero yo a los movimientos migratorios, fueron muy grandes, y es esta población migratoria la que va también colaborando activamente en la transmisión de esta enfermedad. Se ha analizado, por supuesto, el ritmo de difusión, y se ha encontrado que es exactamente igual en cuanto a la rapidez con el contagio de la llamada gripe española de 1918. Digamos, se hizo un estudio de los picos que fue presentando en las principales ciudades europeas, y se ha podido determinar en donde él, vuelvo a repetir, la revolución en el transporte terrestre con el ferrocarril más el transporte oceánico con el vapor hizo que en menos de 4 meses
desde que se detecta la epidemia o la pandemia en San Petersburgo hasta que aparece en la ciudad de Nueva York, pasaron exclusivamente menos de 4 meses. Eso nos da a nosotros la pauta de lo que estamos nosotros hablando. Bueno, ¿qué pasa con Puebla? Digamos, ahora sí, ya se sabe que la enfermedad va a llegar, el telégrafo desempeña un papel sumamente importante, y por lo tanto, digamos, mucho antes de que la enfermedad llegara al territorio mexicano, ya el telégrafo empieza a transmitir la situación que se estaba viviendo en los principales puertos, en los cuarteles, en las principales ciudades como París, como Barcelona, Madrid, Roma, Nápoles, y que efectivamente generaban una situación de malestar y una situación de temor. Y se tenía poca información sobre esta enfermedad. Bueno, sí se sabía del altísimo ritmo de contagio, se sabía que, digamos, estaba ocasionando una alta mortalidad, y lógicamente es esta situación la que empezó a generar un fuerte temor entre la población de Puebla. Las iglesias se comenzaron a poblar para rendirse novenarios, ahí se rezaban novenarios, todos los días se rezaba el rosario con la finalidad de que, digamos, la intercesión de la Virgen María o de algunos otros santos pudiera calmar esta situación. De cualquier manera, para febrero de 1890, digamos, en octubre de 1800, comienzos de octubre de 1889, se había detectado ya en San Petersburgo. Para comienzos de febrero de 1890 había llegado a la ciudad de Puebla. Se sabe y se empieza a describir que se trataba de una enfermedad de carácter pulmonar que afectaba fuertemente la población, que ocasionó una morbilidad del 75%. Estamos hablando del ritmo de contagio, es decir, el 75% de la población en Puebla se habría visto afectada por esta enfermedad. Claro que a diferencia de la de 1918, la mortalidad fue mucho más baja. De cualquier manera, nosotros, como yo les decía, desde que empezaron a llegar la información del telégrafo, los periódicos locales empezaron a informar sobre la existencia de esta mortífera epidemia que afectaba en Europa. Por eso es que desde enero en Puebla ya el temor y la preocupación eran verdaderamente notables. Aunque los periódicos y la creencia popular era que acá iba a afectar muy levemente, igual que en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque acá nos salvábamos por la altura. Es decir, la altura nos haría libres de la mortal enfermedad o de esta gripe que estaba afectando. Pero a pesar de esto, a pesar del temor, a pesar de la gran preocupación existente, las autoridades municipales, la Junta Municipal y Estatal de Salubridad esperaron hasta mediados del mes de febrero, es decir, cuando ya la pandemia o la enfermedad estaba en su apogeo, para solicitar el apoyo de destacados médicos poblanos. Fue el doctor Eduardo Lisiaga, presidente del Consejo Superior de Salubridad de la Nación, que declaró que esta influenza, no presentaba signos de alarma. Tal es así, decía él, que no se han visto interrumpidas las actividades cotidianas. Sin embargo, digamos, se decide conformar una comisión extraordinaria de salud pública con la finalidad de que se tomaran diversas medidas. Esta comisión extraordinaria de salud pública, conformada por un grupo de 4 médicos muy importantes y de gran prestigio en la ciudad de Puebla, buscó los medios de cómo disminuir la contaminación y planteó la necesidad de evitar aglomeraciones, la necesidad de evitar beber bebidas frías, no consumir bebidas alcohólicas y evitar los enfriamientos, que eran las mismas recomendaciones que se daban para otro tipo de enfermedades, como eran los resfríos comunes o como eran, por ejemplo, con el caso del cólera.
Se planteó por primera vez la posibilidad de organizar un servicio sanitario en el estado de Puebla, dividir al mismo tiempo la ciudad en diversas secciones y publicar una cartilla médica en donde se fueran indicando los puntos de cómo tratar la enfermedad. Miren, el trabajo de esta comisión fue verdaderamente extraordinario. En una semana, entre el 14 y el 19, trabajó y dio a conocer los resultados, tanto de la cartilla médica como del informe y de las recomendaciones. Pasó un mes para que el Congreso del Estado, como corresponde a las autoridades, digamos, administrativas, burocráticas administrativas, para que el Congreso aprobara las recomendaciones de la Comisión de Salubridad. En esos momentos ya había pasado el peligro, ya había disminuido y la pandemia estaba en desaparición. No se aplicaron ninguna de las medidas de la Comisión, estos expedientes quedó en el archivo y archivado quedó en el olvido. En Puebla, decía, afectó al 75% de la población, estamos hablando casi 90.000 personas, de los cuales, digamos, solamente ocasionaron la defunción de 600 personas. 600 personas que murieron de pulmonía o de neumonía porque no guardaban cama, tenían que ir a trabajar, no podían faltar al trabajo y por lo tanto se vieron afectados y recayeron con neumonía y con pulmonía y por lo tanto fallecieron. Esto es muy importante porque en 1918, cuando llega la pandemia, digamos, de influenza española, como se denominaba, digamos, ya nadie se acordaba de lo que se había hecho, de lo que se habían planteado y de las recomendaciones que se habían realizado 20 años antes. Bueno, esto era lo que yo quería plantearles el día de hoy. Muchas gracias. Maravilloso, doctor. Le agradecemos muchísimo que pueda compartir todas sus investigaciones. Le mandamos un gran abrazo